buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Este lunes hablaremos del tema de seguridad y para ello usted puede participar con el numeral SF Reto Seguridad. Pero antes, vamos con la nota inicial. La seguridad será un reto para el próximo gobierno. Pese a los índices que demuestran un descenso en los homicidios, la percepción de la violencia sigue presente en la mente de los guatemaltecos. El número de agentes de la Policía Nacional Civil llega a 35,000, pero hay quejas de la falta de equipo y profesionalización de los mismos. Las condiciones laborales de los agentes ha sido denunciada por las propias autoridades de gobernación. Pese a las promesas de cambio, no hay modificaciones en el horizonte. El tema de seguridad ha sido promesa de campaña de muchas administraciones, pero hay quienes opinan que es momento de replantearse el modelo de la policía y comenzar a discutir una gestión de política de seguridad a largo plazo. Bienvenidos a Sin Filtro. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante para los guatemaltecos. Ha estado en la agenda incluso durante la campaña política. Estamos hablando de seguridad. Usted puede participar con el hashtag SF Reto Seguridad. Le doy la bienvenida a los analistas Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas Daniel noches. Herring. Buenas noches. Creo que lo primero que tenemos que hacer es un pequeño balance de la política de seguridad durante 2015. Desde la perspectiva del analista, del académico, ¿cómo ha estado el comportamiento, las decisiones desde gobierno en materia de seguridad durante 2015, Estuardo? Bueno, primero buenas noches y en semana de Navidad. La seguridad se convierte otra vez en el tema número uno. De hecho, hay que señalar que cuando estuvo con nosotros el presidente electo Jimmy Morales, la encuesta que hicimos, sorprendentemente, yo creí que iba a ser economía el tema principal o la preocupación principal a la pregunta, pero no, fue seguridad con 37%. Por ahí luego venían otros temas abajo, pero sigue siendo el tema número uno. Bueno, lo primero que hay que decir es que aunque no se noten o no se sientan, en realidad los índices han bajado y yo creo que ese es un análisis que debemos hacer. Sí. Creo que la mediatización de muchos de los crímenes que han sucedido, el impacto que tienen las primeras planas que llevan, tienen tal fuerza que elevan y hacen de una manera exponencial el impacto de un crimen. Pero en términos generales nosotros tenemos que ver la medición. Por ejemplo, esto se mide, el número, por ejemplo, de homicidios se mide por cada 100,000 habitantes. Se mide de un país y se mide de una ciudad, ¿verdad? Y entre las ciudades, por ejemplo, San Pedro Sula es la que está número 1, Guatemala está número 7, creo que ahora cambia ya de posición, baja y bajar es bueno, quiere decir que hay menos crímenes por cada 100,000 habitantes, pero seguimos en un promedio alto. Ahora, ¿qué políticas públicas? Y esa es la pregunta fundamental. ¿Es un tema solamente de policías? ¿Es un tema de prevención? ¿Es un tema de inversión? ¿Es un tema de organización comunitaria? Pues esas son todas las aristas que tiene que ver uno. Y además, para nosotros la seguridad no solamente incluye, por ejemplo, policías y ladrones. Incluye toda la cadena de justicia que empieza con el MP y un sistema funcional de justicia que termina aún con el sistema de rehabilitación y las prisiones, que es donde hemos visto este año grandes impactos y muchos muertos, tanto desde la cárcel hacia afuera, pero también dentro de la misma cárcel. Daniel, la percepción de la violencia sigue latente en las familias, en los guatemaltecos, a pesar de los números que muestran una mejoría en este tema. Sí, y hay que decir aquí varias cosas. Tenemos un gran problema en Guatemala de data, como siempre. Entonces, al final, tiramos mucho de esta cifra de muertos por cada 100,000, de homicidios, porque seguramente es lo más fácil de contar. No tenemos, por ejemplo, implementado un sistema de victimización, una encuesta de victimización sistemática, anual, que nos pueda decir, desde la perspectiva de la persona que recibe el crimen, qué prevalencia hay de esta clase de fenómenos. Pero tomando el dato de homicidios, no solo es sorprendente que haya bajado este año, es que estamos hablando de una bajada consistente en los últimos 6 años. Y esto no solo es una cuestión de los 4 años del gobierno del PP, son los 2 años del gobierno de Álvaro Colom. Y la clase de descenso que hemos vivido, llegamos en 2009 a estar en torno a 41, depende de la cifra de la PNC o del 41, 43. Pero al final hay una correlación casi perfecta entre las dos, o sea que estamos hablando básicamente lo mismo. De 41 hemos bajado, este año vamos a terminar en 30 muertos por cada 100,000. Eso es una reducción absolutamente brutal. Y la proyección era 31, ¿eh? Sí. Entonces, al final del día dices,
los que nos dedicamos a estudiar estos fenómenos de violencia e inseguridad, ¿alguien sabe por qué ha bajado 6 años consecutivamente, trascendiendo gobiernos y ministros de gobernación? No, realmente no tenemos una buena y sólida respuesta a este dilema. Y claro, al mismo tiempo puede seguir habiendo, como decía Ben, una percepción de que sigue habiendo gran inseguridad. Está claro que la inseguridad y la percepción tienen que ver con otros delitos, no solo con el delito de homicidios, sino sobre todo con delitos de robo, que son los que más afectan al común de la población. Pero yo creo que nos va a dar tiempo a hablar un poquito de esto. Cuando uno hace un repaso de exactamente qué políticas ha llevado a cabo el gobierno que sean tan exitosas en los últimos 6 años, y realmente uno no se encuentra nada. No se encuentra, o se encuentra pequeños pincelazos, pero no te encuentras una gran, sólida explicación de por qué hay un descenso básicamente de la 1/4 parte en 6 años. Bueno, durante los últimos años de parte del gobierno se ha planteado una estrategia fuerte contra el narcotráfico, por ejemplo, con ayuda del exterior. Se han dado capturas, se han desarticulado algunas redes de este narco que también produce violencia, sí, ¿no? pero si me permites concretamente eso, es mínimo. Es mínimo la relación. Bueno, vamos a decirlo bien y serios. No tenemos ni la más remota idea de cuál es la relación. No tenemos la más remota idea. Álvaro Coloma habló de 60%. Otto Pérez Molina soltó un día 45% de los homicidios relacionados con el tráfico en sus distintos niveles. Cuando uno hace un examen, y desde la Comisión Nacional para la Reforma Política de Drogas se hizo un examen de qué relación había entre violencia, digamos, violencia criminal, homicidios, violencia general y narcotráfico, no hay ningún tipo de metodología que te diga nada sobre esa cifra. Mi sensación, porque no hay una cifra que se le contraste a esos 45-60, mi sensación es que es mucho menor, que no estamos hablando de que el narcotráfico te genera un porcentaje importante de la violencia. Quizá a lo mejor, aquí sí estoy especulando un 10% o algo así, un 15%. No, pero tenés razón, porque los números de CABI presentaban también que la correlación era más, digamos, la venganza personal o líos por tierras o terrenos. Hay un dato que da la policía. Que narcotráfico. Hay un dato que da la policía. El policía hace una pequeña evaluación cuando llega a la escena del crimen de qué es lo que el posible motivo, y ahí es donde te encuentras que razones personales es el porcentaje más alto. Pero una vez más tenemos un problema de data. Ese es la gran tragedia de todo esto. Uno de los problemas es que no tenemos nada. No tenemos con qué medir. Es muy difícil. Bueno, vamos al primer corte. Le hacemos la invitación para que siga participando con el numeral ESF Reto Seguridad. Volvemos en un momento.